El CEO llegó al taller en su auto de lujo, molesto por una avería que ningún concesionario había podido resolver. El lugar era pequeño, con paredes manchadas de aceite y herramientas viejas colgadas sin orden aparente. Allí trabajaba un mecánico pobre, con las manos gastadas y la ropa manchada por años de esfuerzo. El CEO lo miró de arriba abajo con desprecio y soltó una risa irónica. Sin intención real, lanzó una burla cruel: si arreglas este motor, me casaré contigo. Para él era solo un chiste, una forma de descargar su frustración y reafirmar su superioridad. El mecánico no respondió de inmediato. No se ofendió ni discutió. Simplemente levantó la mirada y observó el auto con atención. Sabía que aquel motor no fallaba por lo evidente, había algo más profundo. Con voz calmada, aceptó el reto sin mencionar la burla. Para el CEO, aquello fue aún más gracioso. Dejó las llaves sobre la mesa y se marchó convencido de que perdería tiempo y nada más. Cuando el taller quedó en silencio, el mecánico comenzó a trabajar con una concentración absoluta. Escuchó el motor, lo desmontó pieza por pieza y analizó cada detalle. No tenía tecnología avanzada, solo experiencia y paciencia. Recordó fallos similares de otros tiempos, motores que nadie quiso reparar porque no era rentable. Para él, cada máquina tenía una lógica, una historia que podía leerse si se sabía escuchar. Pasaron horas y luego días. El mecánico probó soluciones, descartó errores comunes y siguió pistas invisibles para otros. Dormía poco y comía lo justo, impulsado no por orgullo, sino por un desafío técnico que despertaba su pasión. No pensaba en el CEO ni en su burla, pensaba en el motor. Sabía que, si lo lograba, demostraría algo más importante que una promesa vacía. El CEO regresó días después, esperando confirmar su superioridad. Al entrar al taller, encontró el auto encendido, funcionando con una suavidad inesperada. El mecánico estaba limpiándose las manos, agotado pero sereno. El CEO quedó en silencio. Preguntó qué se había hecho, esperando una explicación simple. El mecánico describió el problema real, una falla interna que nadie quiso ver porque requería tiempo, no dinero rápido. La noticia se extendió rápidamente. Otros clientes comenzaron a llegar, atraídos por la hazaña. El CEO, incómodo, sintió que su burla se había vuelto en su contra. Intentó reír, minimizar el asunto, pero algo había cambiado. Por primera vez, vio al mecánico no como alguien inferior, sino como alguien capaz de lograr lo imposible con recursos mínimos. Sin embargo, el CEO no cumplió su palabra de inmediato. Alegó que había sido una broma. El taller se llenó de un silencio tenso. El mecánico no exigió nada. Dijo que no necesitaba promesas, solo respeto. Esa respuesta descolocó aún más al CEO. Se dio cuenta de que había subestimado no solo la habilidad del mecánico, sino también su dignidad. Con el tiempo, el CEO volvió al taller, esta vez sin arrogancia. Comenzó a hacer preguntas, a escuchar. Descubrió la historia del mecánico, años de aprendizaje autodidacta, fracasos, pobreza constante, pero también una ética de trabajo inquebrantable. Cada conversación desmontaba un prejuicio más. El CEO empezó a cuestionar la forma en que había llegado a la cima. El mecánico siguió trabajando, sin esperar recompensas especiales. Su reputación creció y el taller empezó a prosperar lentamente. No buscaba venganza ni reconocimiento público. Solo quería hacer bien su trabajo. Esa coherencia fue lo que más impactó al CEO, que empezó a sentir una incomodidad profunda con su antigua forma de tratar a los demás. Aquella burla inicial, lanzada con desprecio, se había transformado en una lección inesperada. El CEO entendió que el verdadero valor no siempre viste trajes caros ni habla con soberbia. A veces se encuentra en manos sucias de aceite y en silencios llenos de conocimiento. Y aunque la historia aún no había terminado, nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. El CEO no pudo quitarse de la cabeza lo ocurrido en el taller. Aquella reparación impecable había resquebrajado algo dentro de él, una certeza antigua basada en el poder y el dinero. Volvió días después, esta vez sin su auto de lujo, solo para hablar. Encontró al mecánico trabajando como siempre, ajeno a expectativas ajenas. El CEO intentó bromear para aliviar la incomodidad, pero pronto entendió que aquel lugar exigía honestidad, no superioridad.
Durante esa visita, el CEO confesó que su comentario había sido una burla sin intención, pero que ahora reconocía su falta de respeto. El mecánico lo escuchó sin interrumpir. Cuando respondió, no habló de perdón ni de ofensa, sino de cómo la gente suele confundir el valor de una persona con lo que posee. Esa reflexión, simple y directa, golpeó al CEO con más fuerza que cualquier crítica pública. Comprendió que su éxito había sido construido también sobre la invisibilización de otros. Con el paso de las semanas, el CEO comenzó a enviar más vehículos al taller, no como favor, sino porque confiaba en su trabajo. Los resultados siempre eran los mismos: soluciones precisas, explicaciones claras y precios justos. Esa coherencia despertó en el CEO una idea inquietante. Se preguntó cuántos talentos similares había ignorado en su propia empresa por no encajar en el perfil adecuado. El taller se convirtió en un espejo incómodo de su forma de liderar. Un día, el CEO hizo una propuesta inesperada. Le ofreció al mecánico un puesto en su compañía, con salario alto y recursos ilimitados. El mecánico escuchó con atención, pero rechazó la oferta. Explicó que no quería dejar su taller ni trabajar en un entorno donde su valor dependiera de un título. Esa negativa sorprendió al CEO más que cualquier aceptación. Entendió que no todo puede comprarse y que la libertad también es una forma de riqueza. Lejos de ofenderse, el CEO decidió apoyar el taller de otra manera. Invirtió en mejores herramientas, capacitación y visibilidad, sin exigir control ni cambios en la esencia del lugar. El mecánico aceptó esa ayuda bajo una condición clara: que no se utilizara su historia como marketing vacío. El acuerdo se selló con un apretón de manos, basado en respeto mutuo, no en jerarquías. Con el tiempo, el taller se convirtió en un centro de aprendizaje para jóvenes sin recursos. El mecánico empezó a enseñar su oficio, transmitiendo no solo técnica, sino paciencia y criterio. El CEO visitaba ocasionalmente, observando en silencio. Veía en esos jóvenes el potencial que él mismo había pasado por alto durante años. Cada visita reforzaba su convicción de que el verdadero progreso no siempre nace en oficinas brillantes. La promesa de matrimonio, hecha en tono de burla, volvió a surgir en una conversación casual. El CEO, esta vez serio, preguntó si había algo que pudiera hacer para compensar aquella humillación inicial. El mecánico sonrió levemente y respondió que ya lo había hecho: escuchar, aprender y cambiar. No necesitaba más. Esa respuesta cerró un círculo que el CEO no sabía cómo terminar. A nivel personal, el CEO empezó a modificar su comportamiento con empleados, socios y proveedores. Menos sarcasmo, más preguntas. Menos órdenes, más atención. Algunos notaron el cambio, otros no. Pero para él, la transformación era profunda y silenciosa. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí evitar repetirlo. El mecánico, por su parte, siguió siendo fiel a su rutina. Trabajaba temprano, cerraba tarde y encontraba satisfacción en cada motor reparado. No se convirtió en símbolo de nada, ni buscó reconocimiento externo. Su victoria no fue demostrarle algo al CEO, sino mantenerse íntegro frente a la burla y convertir un reto vacío en una oportunidad real. Así, una frase dicha con desprecio terminó generando un cambio genuino. No hubo boda, ni cuentos exagerados, pero sí una lección que ambos llevarían para siempre. El CEO aprendió que la grandeza no se mide por la altura desde la que se mira a otros, sino por la capacidad de reconocer valor donde antes solo había prejuicio. El tiempo pasó y la relación entre el CEO y el mecánico evolucionó hacia una forma inesperada de respeto silencioso. No se llamaban con frecuencia ni compartían grandes conversaciones, pero cuando lo hacían, había una comprensión mutua que no necesitaba adornos. El CEO comenzó a recomendar el taller a personas influyentes sin mencionar su propia historia, permitiendo que el trabajo hablara por sí solo. El mecánico notó el aumento de clientes, pero nunca preguntó el motivo. Para él, cada motor era igual de importante, viniera de donde viniera. En la empresa del CEO, los cambios empezaron a sentirse de manera sutil pero constante. Se revisaron procesos de contratación, se valoró más la experiencia real que los títulos, y se abrieron espacios para escuchar a empleados que antes eran ignorados. Algunos directivos resistieron, aferrados a viejas jerarquías, pero el CEO ya no retrocedía con facilidad.
Cada decisión estaba influida por aquella lección aprendida en un taller humilde, lejos de salas de juntas y discursos motivacionales. El mecánico enfrentó también nuevos desafíos. El crecimiento del taller trajo responsabilidades adicionales, errores inevitables y momentos de duda. Hubo reparaciones que salieron mal, clientes impacientes y noches en las que el cansancio pesaba más que la vocación. Sin embargo, nunca perdió el enfoque. Recordaba que su valor no dependía del éxito constante, sino de la honestidad con la que afrontaba cada problema. Esa coherencia seguía siendo su mayor fortaleza. Un día, uno de los jóvenes aprendices cometió un error grave que casi cuesta la pérdida de un cliente importante. El mecánico no gritó ni humilló. Se sentó con él, revisaron el fallo y aprendieron juntos. El CEO, que estaba de visita casual, observó la escena en silencio. Comprendió que ese tipo de liderazgo, firme pero humano, era justo lo que su empresa había necesitado durante años y que él mismo había tardado demasiado en entender. La historia del motor imposible comenzó a circular como rumor, exagerándose con el tiempo. Algunos hablaban de milagro, otros de desafío ganado por orgullo. El mecánico nunca corrigió esas versiones, pero tampoco las alimentó. Para él, la verdad era más simple, había hecho su trabajo con dedicación. El CEO, al escuchar esas historias distorsionadas, sonreía con discreción. Sabía que la realidad había sido mucho más valiosa que cualquier mito. Con los años, el taller se consolidó como un espacio respetado en la comunidad. No era el más moderno ni el más grande, pero sí el más confiable. El mecánico rechazó varias ofertas de compra y expansión rápida. Prefería crecer despacio, sin perder el control ni la esencia. Esa decisión, incomprensible para muchos, era una forma de libertad que había aprendido a proteger. El CEO, ya más maduro, comenzó a hablar públicamente de liderazgo con humildad. Sin mencionar nombres ni detalles, contaba la historia de cómo subestimar a alguien puede ser el mayor error estratégico y humano. Sus palabras tenían más peso porque venían acompañadas de cambios reales, no de frases vacías. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con atención genuina, pero él ya no buscaba aprobación. En un encuentro casual, años después, el CEO volvió a mencionar aquella frase que lo inició todo. Esta vez no había burla ni ironía, solo una reflexión sincera sobre lo fácil que es herir cuando uno se siente superior. El mecánico respondió que todos cometen errores, pero pocos tienen el coraje de transformarlos en aprendizaje. Ese intercambio breve selló definitivamente una historia que ya no necesitaba demostraciones. Ambos siguieron sus caminos, distintos pero conectados por una experiencia compartida. El CEO entendió que el respeto no se exige, se gana. El mecánico confirmó que la dignidad no depende del reconocimiento externo. Ninguno se volvió perfecto, pero ambos cambiaron lo suficiente como para influir en otros sin darse cuenta. Así, lo que comenzó como una burla cruel terminó siendo una de las lecciones más profundas para los dos. No hubo promesas cumplidas en el sentido literal, pero sí algo más duradero, una transformación silenciosa basada en el reconocimiento del valor humano. Y en ese logro, el motor reparado fue solo el inicio de algo mucho más grande.